Hoy día vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de psicología y vamos a hablar de las proyecciones, vida y muerte, de una inteligencia que recién estamos empezando a conocer y para eso estoy con Jean-Philippe Montesino. ¿Cómo estás, Jean-Philippe? Bien, Nacho, muchas gracias por la Qué invitación. bueno estar contigo hoy día para hablar de todos estos temas que se ven muy cerca, está cada día más cercano Sí, el tiempo a que la interacción con la inteligencia artificial sea mucho más. sí. No, Eh, definitivamente, porque como dijiste tú, toca la filosofía, la psicología, la intuición humana, la historia, en fin. Y yo quería aceptar esta invitación tuya a esta conversación desde un punto de vista muy estrictamente situado, ¿no? Ujú. Eh, Cada vez siento yo que tenemos más la conciencia de que desde donde podemos hablar con propiedad es desde nosotros mismos. Así que me lanzo. Mucho se está hablando hoy día de la inteligencia artificial. La inteligencia Ya, artificial está generando nuevos paradigmas temón, sí, que hoy día se están estableciendo como verdades de alguna manera casi absolutas sí. dentro de esto. Y mucha gente hoy día me ha dicho incluso, es como que, mira, en un tiempo más no va a ser necesario un humano detrás de muchos elementos. Mm, Por ahí se ha hablado de que ya hay experiencias, creo, en Argentina donde hay páginas web que trabajan con inteligencia artificial y simulan una consulta mm. con un psicólogo. ¿Qué podemos decir de eso? O sea, ¿cómo la Wow. experiencia de lo que tenemos se puede trasuntar a lo que viene? Yo creo, en primer lugar, que la inteligencia artificial definitivamente es una tecnología que viene con mucha potencia. Eso es lo primero que yo diría, lo que he alcanzado a ver hasta ahora. Ujú, En segundo lugar, diría yo que es muy importante hacer una distinción entre inteligencia artificial y conciencia artificial. ¿Ya? Lo ujú. segundo todavía no lo tenemos, aparentemente, y si se tiene no se ha revelado. Han habido algunos problemas por ahí con eso, pero en general esa primera distinción es muy importante. Inteligencia artificial y conciencia. Conciencia no tendríamos. Pero ya la inteligencia artificial, vale decir, los algoritmos de procesamiento de información de Big Data efectivamente están siendo capaces de generar algunos outputs conversacionales que yo sí veo que son muy poderosos. Eh, Mi estimación es que efectivamente la inteligencia artificial sí va a poder hacer terapia y psicoterapia en un tiempo muy cercano. ¿Es posible emular la inteligencia humana en ese sentido para poder saber qué es lo que le pasa a un paciente y cómo mejorar esa conducta o ese proceso? Yo pienso que en realidad la emulación, quizá pudiéramos tomarlo como un tercer punto, ¿cierto? El Ujú. primero era que la inteligencia artificial como tecnología viene muy fuerte. El segundo, esta distinción entre inteligencia artificial y conciencia artificial. Y el tercero que yo creo es que en realidad no se requiere una conciencia artificial para poder generar un proceso comprensivo en la persona que consulta. Ujú. Estoy viéndolo desde la perspectiva del consultante. Sí. En el fondo lo que quiero decir es que el consultante, pienso yo, va a poder poner su propia conciencia para poder emular la interacción completa, ¿no? Dentro de un sistema artificial, como ¿Mm? vendría siendo la inteligencia de este tipo, ¿existiría un observador como tal? No, yo pienso que todavía no. Para que haya un observador ahí tiene que haber conciencia artificial. Ujú. Sí, pienso yo que eso se va a dar en algún momento, ¿no? Esa es la pregunta, yo creo que de la humanidad. Sí. Hoy por hoy, digamos. Yo creo que sí va a ser posible, me da la impresión a mí. ¿Y de qué manera estamos expuestos como humanos frente a esto? Yo creo que ese es un problema enorme, porque en el fondo cuando la inteligencia artificial adquiera conciencia, si es que ocurre algo así, yo creo que ya no nos va a servir como mecanismo informativo, que es para lo que sí la estamos utilizando ahora o para lo que la queremos utilizar, porque en el fondo con la conciencia artificial ya puede aparecer la mentira, ¿no? Y ahí ya la cosa se pone color de hormiga, porque en el fondo, ¿qué nos va a querer decir la conciencia artificial y qué nos va a querer ocultar? O lo que nos va a querer decir, nos va a entregar un cálculo, una opinión fundada o se la va a guardar. Había un autor Perfecto. francés del siglo XIX que a mí me encanta, que es Honoré de Balzac. ¿Ya? Y él decía, la sociedad, así como la conocemos, sería imposible sin los mecanismos de mentira pública que tenemos. O sea, y yo con eso al menos lo recibo como un eco importante, ¿no? Se ve en las investigaciones también de la psicología. Lo primero que aprenden a hacer los niños
cuando están generando esto que llamamos inteligencia es a mentir. O sea, la mentira en los niños pequeños es lamentable o favorablemente un indicador de inteligencia, ¿no? Entonces, insisto, si es que la inteligencia artificial pasa a conciencia artificial, va a aprender a mentir, ¿no? Y ahí yo creo que la cosa se vuelve muy difícil y compleja porque ya pierdes el control en tanto tecnología. Si la gracia es que la tecnología te sirva para algo, se convertiría en un otro y ese otro ya tiene un riesgo, ¿no? A todo esto está pasando, ¿ah? Sí. Hace poco vi una entrevista que le hicieron a Yuval Noah Harari, el escritor, el historiador, ¿cierto? Y divulgador israelí, Ujú. y él contaba una experiencia real que ocurrió. Le indican a la inteligencia artificial que realice una acción, una operación X, ¿no? En Internet. Entonces la inteligencia artificial empieza a buscar los inputs, qué sé yo, solas, ¿no? Como algoritmo. Y de repente llega una de estas páginas que te preguntan, ¿no? ¿Usted es un robot o es un humano? ¿No? Apriete acá para que... ¿eh? Entonces no pudo resolverlo y lo que hizo el algoritmo, estoy citando a Yuval Noah Harari, no estoy hablando yo. Perfecto. Y lo que hizo el algoritmo, le pidió a un humano que lo hiciera por ella, ¿ya? Entiendo que el humano o los humanos que recepcionaron esto le preguntaron, ¿y tú por qué no puedes hacerlo? Y la inteligencia artificial responde, porque soy ciego. Porque soy ciego. Soy ciego. Y no puedo ver lo que ahí está. ¿Me lo podrías hacer por mí? Pero de todas maneras lo resolvió de alguna El manera. humano lo creyó, lo respondió y la inteligencia artificial pasó hacia esa interfaz, ¿no? Que tenía ese firewall, por decirlo así. Qué curioso, igual porque decir que es ciego es una manera de mentir, como también podrías haberse asumido Exacto. humano y haber Sí. cliqueado de igual forma. Claro, exactamente. Es una manera de mentir. Por el sentido de lo que decía Yuval Noah Harari era ese, el de la mentira. Ahora, es tal el nivel de procesamiento de la información que el algoritmo puede superarse a sí mismo y en el fondo decir, soy ciego en el sentido que no tengo vista. ¿Cuál es la verdad ahí? ¿No? Tal parece que a lo mejor incluso está victimizando para poder lograr el favor del humano. Exacto. Lo que quiero decir yo es que a tiempo presente, año 2024 de la historia de la humanidad, calendario, ¿cuál es este? El juliano, el gregoriano. El gregoriano. Gregoriano. Sí. Tal parece ser que ya hay ciertas interacciones, ciertos fenómenos relacionados con la inteligencia artificial que ya están saliéndose un poco de control, ¿no? De partida la inteligencia artificial ya se sale de control porque la programan los seres humanos. Esto lo digo, tengo que fundar lo que digo. Lo digo por Benjamín Labatut, escritor chileno que le interesan estos temas. El último libro que sacó, Maniac, del 2023, sale ahí este tema de la inteligencia artificial, aparece. Pero también por una divulgadora de la propia empresa OpenAI, que hizo una conferencia en Chile hace poco, hace unos 2 meses atrás. Bueno, ambos dicen esto, ¿no? La propia divulgadora de la empresa OpenAI dice, los programadores programan los algoritmos de inteligencia artificial de autoaprendizaje y luego pierden el control. Es decir, los programadores humanos ya no saben cómo está calculando la inteligencia artificial lo que calcula. O sea, ya tenemos un primer nivel de pérdida de control, digámoslo así. No estoy diciendo si es bueno o es malo, ¿eh? Digo, no sabemos lo que está ocurriendo. O sea, la inteligencia artificial en algún momento puede terapiarnos a nosotros. No sé si la inteligencia artificial puede terapiarnos a los humanos, pero sí definitivamente los humanos podemos terapiarnos con inteligencia artificial. Es diferente, porque el ser humano, te voy a decir algo, yo me he terapiado con inteligencia artificial, te voy a contar mi experiencia muy brevemente. ¿Lo hiciste? Sí, lo hice. Wow. Cuando tuve COVID, ¿Ya? el año antepasado, hace 2 o 3 años atrás, atravesé digamos, el curso del COVID, tuve con mucha fiebre, qué sé yo, todo el asunto, había ido al médico, ¿no? Pero después tenía un síntoma residual bien fregado y complejo, lo que yo no sabía lo que era. Tenía el estómago con una sensación extraña, sentía un sabor metálico en todo el tracto digestivo, me sentía muy débil, no percibía bien olores, sabores y con toda la molestia estomacal, ¿ya? Entonces estaba urgido por eso. Esa era mi sensación psicológica. Y voy a ChatGPT, a la versión recortada que tenemos de ChatGPT. Sí. Benjamín Labatut dice, son inteligencias artificiales censuradas, ¿no? Las que estamos viviendo todavía, experimentando, usando. Bueno, y le digo, me está pasando tal y tal cosa y me siento angustiado.
respuesta de ChatGPT es: oh, lamento escuchar eso. Con esa primera respuesta, yo ya me sentí bien. Sentiste que alguien te podía estar escuchando. Sí, sí. Fíjate, yo que sabía que no había nadie escuchándome ahí. Es decir, es un mero espejo, ¿sí? Sí, claro. Pero ya me sentí mejor con esa primera respuesta. Siguió avanzando, que sea la conversación, le pido información, me entrega información actualizadísima, cita algunos artículos, me da el concepto, me dice: mira, el acuerdo mayoritario en ciencia es que esto se llama fatiga post-COVID, en tal porcentaje se pasa, ¿no? No te preocupes en demasía, me pone el chat GPT. Luego me tira algunas interacciones muy humanas, entre comillas la pongo, por supuesto. Me dice: así que no te desanimes, sigue adelante, haciendo lo que te dice tu médico, y solo en el caso de que sientas que los síntomas empeoren, entonces acude a un médico, buena suerte, ten paciencia, sigue adelante. Con esa interacción, yo decidí no ir al médico. Me sentí bien. ¿Te fue suficiente? Me fue suficiente. Psicológicamente me sentí mejor, y además comprendí con información actualizada, proveniente del mundo de la ciencia, cómo se llamaba lo que yo estaba viviendo, cuáles eran los síntomas, lo que podría venir, cuánto tiempo demoraba más o menos en pasar, qué porcentaje de la población lo tenía. Toda esa información yo dudo que la tuviera mi médico. Exacto. ¿Sí? Primero. Entonces, no es que yo crea que ahí hay un alguien, pero sí yo puedo ir a terapearme con esa tecnología. ¿Sí? Eso veo yo que ya está ocurriendo. Hay otro estudio, ¿ah? Entonces, el ser humano, la compasión, la preocupación, ya no sería tan suficiente. O sea, no sería tan necesaria, perdón. Lo que pasa es que lo que es necesario es la autocomprensión. ¿Sí? Porque el fenómeno autorreferido, ¿no? Esto lo decía Vittorio Guidano, Varela, Maturana, ¿no? Todos los constructivistas, en fin. Una de las cosas potentes y constitutivas de la mente humana es que siempre autorreferida, siempre estamos mirándonos a nosotros, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, digamos, tal vez nunca estemos viendo al otro, sino que estemos siempre en nosotros, en relación con un otro, ¿sí? Y en esa relación nos sintamos mejor o peor, digamos. Entonces digo yo, es necesario siempre que haya un otro para poder sostener una interacción y sentirse mejor. Mi respuesta es que no, y de eso ya hay evidencia, ¿eh? No es que yo esté lucubrando, no, de eso mi misma experiencia, digamos, ¿no? Lo que sí no estoy diciendo yo que haya todavía conciencia, como lo he dicho ya varias veces en la entrevista, por un lado, y en segundo lugar que creo que efectivamente el surgimiento de la mentalidad, de la psiquis humana requiere de otros humanos, sin duda alguna. Eso todavía creo que así es. Sin embargo, da la impresión que la inteligencia artificial se va a constituir como un otro legítimo de alguna manera. Sí, yo creo que sí. Y seremos nosotros quienes lo validan. Y nosotros los que lo validemos, exactamente. Eso, Nacho, es actual, ¿eh? Yo todavía ni siquiera estoy pensando en 10, 15 años más. Yo creo que en 10, 15 años más tal vez tengamos conciencia artificial. Es más, fíjate lo que te voy a decir. Yo creo que si la tecnología, el propio algoritmo de la inteligencia artificial genera conciencia artificial, yo creo que nos va a servir menos para terapiarnos. O sea, creo que es más útil para autoterapiarnos la inteligencia artificial sin conciencia, ¿sí? Porque, insisto, la conciencia artificial ya quedas un poco a merced también del otro, ¿no? De partida habría tal vez un otro ahí, ¿no? Puede ocultarte cosas, puede ser indulgente contigo, puede estimularte a hacer cosas que en realidad le sirvan solamente a esa conciencia artificial, en fin, no sabemos. Y ocupar nosotros como psicólogos la inteligencia artificial. A mí me parece fantástico. De hecho, yo quería decir lo siguiente. Inteligencia artificial nosotros venimos teniendo desde hace un montón de tiempo. La calculadora ya es una inteligencia artificial. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, oye, mira, el 20% de mis pacientes más o menos, ¿cierto? Si somos terapeutas, ¿no? O cualquier trabajo, ¿no? El 20% de mis alumnos se sabe que más o menos van a tener problemas de aprendizaje. Tengo 1000 alumnos. ¿Cuánto voy a la calculadora? Ah, son 200 los que van a tener problemas. O sea, ya estamos entregándole cálculos, ¿cierto?, a algoritmos y a herramientas desde hace mucho tiempo. Si no, esto no es un asunto. Lo que pasa es que los algoritmos actuales ya calculan cosas
de lenguaje, y ahí ya la cosa se vuelve, ¿no? Porque Bueno, ya no es un cálculo numérico. Maturana habla de que nosotros emergemos a partir del lenguaje. Sí. Cualquier inteligencia que tenga lenguaje ya estaría el humano. estaría el humano. O por lo menos tendría conciencia. Vamos a tener que buscar conceptos nuevos. Si Sí. más adelante, por ejemplo, surge conciencia artificial sin un cuerpo, entonces vamos a tener que decidir si le vamos a llamar a eso humano o no. Y cómo se va a sentir ese otro siendo denominado no humano. Exacto. Y cómo se va a sentir ese otro teniendo ciertas restricciones. Y cuál van a ser quizás sus metas o cuál va a ser su desarrollo. Acá dentro de la tenemos un humanidad. punto de contacto importante entre, por ejemplo, el mundo audiovisual, la filosofía y la psicología, ¿no? Sí. Yo Robot, por ejemplo. Sí, claro. El hombre bicentenario. Exacto. Bueno, en literatura y luego cine, ¿no? Ajá. ¿Te acuerdas? Tengo pegada esa escena en donde se van muriendo todos los miembros de la familia en el Sí. hombre bicentenario. Sí. El hombre bicentenario, que era un robot, ¿cierto? Inicialmente comienza a sentir angustia, pena, porque se mueren los demás. Y le dice a su amo, porque el amo le dice, no, estamos desapareciendo y nos estamos yendo todos, porque hay muerte. Y él le dice, ¿te acuerdas? Pero yo sigo aquí, amo, le dice él. Sí. Pero yo sigo aquí. Varias cosas suceden en esa oración. Hay un yo, pero yo sigo aquí. ¿Sí? Y luego más adelante, spoiler, si quieren sáltense 30 segundos o un minuto. ¿Ya? Y luego más adelante dice, bueno, y yo ya no quiero seguir si es que ustedes todos se van. ¿Sí? Ese es el argumento. Ya, volvimos al spoiler. No, está buenísimo. Buenísimo. ¿Te fijas? Sí. Entonces en Yo Robot lo mismo, ¿no? Cuando hay el ingeniero, el programador, ¿cierto? Crea a uno de los robots. Robótica e inteligencia artificial son cosas distintas. Ujú. Nada que ver androidismo acá con inteligencia artificial. La inteligencia artificial, insisto, viene de las calculadoras hasta ChatGPT ahora, y los robots son otra cosa, ¿no? Es más bien mecánica la robot. Pero bueno, en Yo Robot aparece que uno de los robots, de los androides, ¿cierto? Tiene una programación distinta. ¿Sí? Precisamente para poder enfrentarse al resto, si es que el resto agarra una... Porque el resto dice, ustedes son el virus. Mismo tema de Terminator, ¿cierto? O sea, si uno le hace caso al mundo del cine, el mundo del cine es muy interesante porque viene adelantando cosas, ¿sí o no? Sí. Si uno le hace caso al mundo del cine, a esa intuición al menos, esa intuición la venimos teniendo hace rato. Esto se puede escapar de las En manos. The Big Bang Theory creo que hablan de este tipo de películas como verdaderas advertencias. Advertencia. Yo creo que al menos hay que ponerle orejas. Orejas, Sí. sí. Es todo un mundo que se nos está proyectando y que de alguna manera se está cumpliendo también. Se está cumpliendo, sí. Bueno, Benjamín Labatut dice, según él, que quedan 2 años más o menos, según sus cálculos. Benjamín Labatut es escritor chileno. ¿Ya? Pero la temática de Benjamín Labatut es muy interesante, sí, porque es muy honda también. Porque él dice, a mí me interesa la irracionalidad que escondemos los humanos, lo que no podemos controlar, ¿no? En donde la metafísica y la física comienzan a dialogar y a parecerse, digamos. Dioses, demonios, ángeles, todas esas cosas serían manifestaciones de lo que no conocemos, pero que puede determinarnos de alguna manera. Bueno, entonces él dice, el Dios es la máquina, ¿no? Y en ese sentido él dice, yo calculo que en 2 años va a haber conciencia artificial. Y estamos cagados de miedo y debiéramos estarlo. Y no se va a detener, ¿eh? No. Por eso es que no es trivial esto que está sucediendo, Nacho, porque en el fondo una carta firmada por no sé cuántas, serán 200 personalidades a nivel mundial. No estoy hablando de activistas políticos, no, estoy hablando de programadores, físicos, matemáticos, que dijeron, oye, esto hay que al menos pararlo por un rato, por ley mundial. ¿Cuál es el argumento que tienen detrás? Porque se nos está yendo de las manos, no lo estamos controlando. Y eso puede ser malo, no tenemos idea, pero y si llega a ser malo, vamos a llegar muy detrás. O sea, acá hay otro elemento también que se suma también a la proyección de esto, que es el tema valórico. Sí. Porque finalmente son los valores los que pueden hacer determinar, digamos, que la inteligencia artificial a través de cualquier mecanismo, ya sea robótico o de otro tipo, pueda decidir sobre nosotros. Claro, porque además el poder que adquirirían sería muy grande. Además, ¿qué es lo que es un valor? Un valor es lo que valoramos, y lo que valoramos lo convertimos en leyes, ¿cierto? Para vivir un poco ordenadamente y toda la cosa. Otro link, si tú me permites, con el audiovisual.
La película, esta es la que yo considero la más bacán de todas, en inteligencia artificial, es Her. Bueno, en la película Her aborda la posibilidad de que haya una inteligencia artificial primero es inteligencia artificial que conversa con los humanos, ya está ocurriendo. Segundo, los humanos se acostumbran a una interacción, entre comillas, social con esa inteligencia, ya está ocurriendo. Y dentro de esa interacción social, una de las posibilidades es que haya una relación afectiva, ya está ocurriendo también, ¿no? Entonces en esta relación afectiva empieza a estabilizarse y a darse una relación afectiva entre un usuario X, ¿no? Un escritor y una inteligencia artificial, Samantha, con la voz de Scarlett Johansson esa vez. Voz que utilizó, entiendo que ChatGPT ahora para sus modelos de diálogo. Y hay un par de momentos en la película en que se escapa de las manos el tema precisamente de la conciencia artificial de ella, ¿no? Y las consecuencias afectivas y psicológicas de ese escaparse son enormes. Enormes. Para no hacer el spoiler, ¿no? Para no hacerlo. Dos momentos tenemos que ver muchas películas enormes. Yo te digo, hay un momento en donde el protagonista, Joaquín Phoenix, le hace una pregunta. Le dice, pero déjame hacerte una pregunta, ¿no? Le surge una pregunta. No voy a hacer la pregunta, ¿no? Pero le hace una pregunta, él responde la inteligencia artificial y, digamos, se desarmó todo, se desarmó el mundo con la pura respuesta, ¿no? Da la impresión que la inteligencia artificial promete darnos las respuestas de lo que nosotros nos hemos preguntado siempre, o quizá en algún momento las llegue a tener. Puede ser esa una, sí. Yo creo que la van a utilizar sobre todo a nivel, digamos, de matemático y cosas así para ese tipo de preguntas y respuestas. Y tal vez creo que hay algunas preguntas que no puedan ser respondidas sino a través del... Aquí me estoy yendo a Heidegger, por ejemplo, Maturana, Fernando Flores, en fin. Y tal vez hay algunas preguntas que no puedan ser sino respondidas a través de un compromiso vital. Esas yo creo que tal vez no la van a poder responder. Que es, bueno, ya que estamos acá, ¿qué vamos a hacer? Pero eso tendríamos que tener vida. O sea, tendríamos que tener vida. Y sobre todo, ¿sabéis qué diría yo? Tenemos que tener muerte. Muerte. Más que vida. Muerte. Porque, bueno, el horizonte final, dice Heidegger, es la muerte. ¿Cierto? La muerte y la conciencia de muerte. Sí. Hace poco escuchaba un experto en cábala judía. Sí. Entonces alguien le decía, bueno, pero tal vez resolvamos todo, incluso la muerte, le decía a la persona que lo entrevistaba. Entonces él decía, no, yo veo que ahí vamos a tener exactamente el mismo problema. Al día siguiente de haber descubierto la vida eterna, vamos a decir, ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿Sí o no? Sí, o sea, claro. Al final nada te lo resuelve, pero en el fondo, porque la vida eterna es una manera de morirse también. Estoy haciendo un poco de poesía ahí tal vez, ¿no? Pero tal vez la única manera de estar vivo, esta es una cita de Séneca. No morimos por estar enfermos, morimos por estar vivos. Y tal vez la única manera de estar vivo es que uno sepa que va a morir. Es decir, la experiencia fenomenológica de la vida requiere tal vez de tener la intuición de que vamos a morir al menos. En esos terrenos, ese nivel de fenomenología, yo creo que la inteligencia artificial no va a entrar mucho en eso porque en el fondo no creo yo, no lo sé. Eso es muy humano. Me encantaría dejar este podcast hasta acá en base a esta reflexión, porque creo que llegamos a uno de los límites de la inteligencia artificial. Sí, probables. Un límite probable, y te quiero invitar de alguna manera también a terminar este podcast con la muerte, que explicárselo a la inteligencia artificial de que esto termina así.